Titulares: la coalición oficialista del Gran Polo Patriótico obtuvo la victoria en 23 gobernaciones de Venezuela. El gobernador del estado Táchira aseguró que garantizarán la seguridad tras atentado en Colombia. El comercio electrónico registró un aumento de 150% en el país. 10 universitarios fallecieron en accidente de tránsito en Colombia. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión, Joseph García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Atención odontológica con precisión, pasión y experiencia. La doctora Kelly Romero, especialista en prótesis, odontología general y estética. Visítala en el Centro Empresarial La Cascada, nivel 2, consultorio 217. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja. Comenzamos. Este domingo los venezolanos eligieron a 24 gobernadores en las elecciones regionales y parlamentarias. Estos comicios se caracterizaron por ser la primera vez en la que se incluyó a candidatos por el estado de Guayana Esequiba, donde fueron habilitados 12 centros de votación. Conozca a continuación los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. En el primer boletín, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero, dio a conocer que hubo una participación del 42,63%, para un total de 57,64% de abstención. Para la fecha, había más del 93% de los votos escrutados, con lo cual reflejaban una tendencia irreversible. En el estado Amazonas resultó electo Miguel Rodríguez del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 76,03% de los votos. En Anzoátegui, Luis Marcano del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 87,30% de los votos. En Apure, Wilmer Rodríguez del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 96,19% de los votos. En el estado Aragua resultó electa Joana Sánchez del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 86,92% de los votos. En Barinas, Adán Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 72,45% de los votos. En Bolívar, Yulisbeth García del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 87,85% de los votos. En el estado Carabobo resultó electo Rafael Lacaba del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 87,68% de los votos. En el estado Cojedes, José Galíndez del partido de oposición Vamos Vamos con el 55,52% de los votos. En Delta Amacuro, Loa Tamaronis del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 94,13% de los votos. En el estado Falcón, Víctor Clark del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 87,67% de los votos. En Guárico, Donald Donaire del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 93,15% de los votos. El primer gobernador por la Guayana Esequiba resultó Neil Villamizar del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 97,40% de los votos. Por el estado La Guaira resultó electo José Alejandro Terán del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 90,65% de los votos. En el estado Lara, Luis Reyes Reyes del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 90,95% de los votos. En Mérida, Arnaldo Sánchez del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 80,89% de los votos. En el estado Miranda, Helio Serrano del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 83,23% de los votos. En Monagas, Ernesto Luna del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 94,55% de los votos. En Nueva Esparta, Maricel Velázquez del Partido Socialista Unido de Venezuela con una aprobación del 55,33% de los votos. Por el estado Portuguesa, Primitivo Cedeño del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 93,61% de los votos. En Sucre, Joana Carrillo del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 94,40% de los votos. En Táchira, Freddy Bernal del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 80% de los votos. Por el estado Trujillo, Gerardo Márquez del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 91,86% de los votos.
Por el estado Yaracuy, Leonardo Intosi del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 89,83% de los votos. Y por el estado Zulia, Luis Caldera del Partido Socialista Unido de Venezuela con el 64,65% de los votos. La coalición oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela resultó ganador en 23 gobernaciones, mientras que la oposición logró una gobernación por el partido Vamos Vamos. Estos resultados dejan un total de 20 gobernadores masculinos y 4 gobernadores femeninas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional. Tras ejercer su derecho al voto este domingo, el mandatario nacional indicó que con la Comisión de Reforma Constitucional han acordado preparar un proceso de consulta y debate más incluyente y abierto, a fin de entregarle en enero a la nueva Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional. A su vez, aseguró que el país necesita modernizar su sistema electoral. Para ello, anunció la reforma de leyes electorales en torno a los circuitos comunales y consultas populares. Indicó que es necesario que se cree el sistema electoral de los circuitos comunales como nuevo sistema de consulta y elección de Venezuela. El jefe de Estado trabajará para construir una plataforma de consulta permanente y que se haga una reingeniería de todo para actualizar y ampliar el sistema electoral. Esta propuesta también prevé presentarla ante el nuevo Parlamento el próximo año. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destacó la participación que tuvieron los funcionarios del Ministerio Público en las elecciones regionales y parlamentarias 2025. Tras ejercer su derecho al voto en el estado Anzoátegui, el alto funcionario destacó que 1.419 efectivos estuvieron desplegados en todo el territorio nacional, con el objetivo de supervisar el orden y las posibles incidencias que se generaran dentro de los centros de votación. Destacó que el proceso se desarrolló de forma tranquila y que no se presentaron incidentes que lamentar. Afirmó que el Ministerio Público jugó un papel importante en el desarrollo de la jornada comicial, al mantener los pilares de democracia y convivencia, haciendo que todo transcurriera de forma pacífica. En la jornada participaron 24 fiscales superiores, 15 fiscales nacionales, 516 funcionarios de la Sala Situacional Central y 864 fiscales regionales de todo el país, garantizando el buen desarrollo de los comicios regionales y parlamentarios. En el estado Miranda, los comicios regionales se llevaron a cabo con normalidad y respetando los principios democráticos. Aspirantes de las diferentes toldas políticas coincidieron en la importancia de participar y lograr consensos en los diferentes espacios políticos. Cada vez más, desde hace 26 años, venimos ocupando espacios de toma de decisiones en la política nacional que nos invitan a otras generaciones a seguir ensanchando lo estrecho. Y eso se ve en estas elecciones. En el año 98 éramos el 5% en la Asamblea Nacional, hoy día somos el 42,2% y vamos además procurando alcanzar el 50-50. Toda la normalidad posible se ve aquí en los teques, no solamente en los centros electorales, sino también en el comercio, en el transporte público. Candidatos resaltaron la importancia de llevar procesos políticos desde la paz. Un espacio importantísimo en nuestro país que hay que volver a rescatar, que recuperar, para tener voz en espacios. Es sumamente sencillo. Recuerde que el hombre libre ejerce su derecho al voto. Una jornada que concluyó en Miranda de la mano de nuevos liderazgos comprometidos en atender las necesidades de los ciudadanos. En otras informaciones, el gobierno del estado Táchira aseguró que garantizará la paz ante hechos violentos suscitados en el departamento colombiano del norte de Santander. El gobernador de la entidad, Freddy Bernal, condenó las acciones violentas desencadenadas a escasos minutos de Venezuela y aseguró que cuentan con un despliegue de seguridad que opera de manera permanente para resguardar la paz. Que a pesar que el norte de Santander es una zona violenta, a pesar que el norte de Santander anoche, a solo 15 minutos del puente Simón Bolívar, atacaron un puesto de policía, asesinaron a un policía, quemaron una patrulla, usted pasa la frontera y la paz es absoluta. No hoy, desde hace 4 años, tenemos paz absoluta. Hemos recuperado el control, la paz y la seguridad para todos los ciudadanos, sin excepción.
El mandatario regional señaló que durante los comicios regionales la ciudadanía tachirense mostró un alto nivel de civismo, agradeciendo además la puesta en marcha de un corredor humanitario para el traslado de pacientes de ambas naciones, contando con una red de funcionarios prestos para apoyar a la ciudadanía, siendo esto parte de los logros obtenidos durante su gestión. En materia de economía, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico registró un crecimiento de 150% mensual, lo que significa un aumento importante para este sector. El líder del gremio, Richard Ujueta, aseguró que el Estado, los comerciantes y consumidores se benefician con la facturación digital. Aseguró que tienen más de 700 empresas facturando digitalmente, lo que representa un aumento del 150%. El directivo señaló que han emitido más de 300 millones de facturas digitales en los primeros 4 meses del año 2025, lo que representa un avance importante para el sector que empieza a dar pasos de consolidación y normalización de la informalidad. Ujueta indicó que la entrada en vigencia de este nuevo método ha permitido una agilización de procesos administrativos y de consumo. En otros temas, el joven artista plástico de Venezuela, José Figueroa, develó la escultura más grande del mundo del doctor José Gregorio Hernández, que está próximo a convertirse en el primer santo venezolano. A través de su cuenta de Instagram, el joven artista plástico Josué Benjamín Figueroa, de tan solo 16 años, mostró a los internautas su más reciente creación. Se trata de una mega escultura del Dr. José Gregorio Hernández, la cual mide aproximadamente 2,5 metros y fue construida en tan solo 2 meses. Un logro que los venezolanos celebran al rendirle homenaje al siervo de Dios. Vale resaltar que el creativo artista compartió detalles de la obra, más no el lugar donde se ubica o si será trasladada a un lugar especial. De las obras de este artista emergente que cautiva con su excepcional talento, además, destaca una figura de 3 metros del atleta Yulimar Rojas, así como una figura de plastilina del cantante Rubí Pérez, quien falleció en un trágico incidente mientras ofrecía un show a sus fans. 10 personas, entre estudiantes y profesores, fallecieron en un accidente de tránsito en Colombia. Una pareja de médicos perdió a 9 de sus hijos en un bombardeo israelí contra la Franja de Gaza. Y Ucrania denunció que Rusia lanzó ataques sin precedentes con 355 drones. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Al menos una decena de personas murieron el sábado en un accidente de autobús en el departamento colombiano del Quindío. El vehículo que trasladaba estudiantes y profesores universitarios durante una salida académica pasaba por un puente cuando su conductor perdió el control. Tras el choque, varias personas salieron expulsadas del autobús en una caída de varios metros. Un total de 26 pasajeros viajaban en el vehículo desde el departamento de Tolima hacia Quindío. La Universidad Humboldt, a la que asistían las víctimas, declaró luto durante 2 días luego de la tragedia. Un bombardeo israelí mató a 9 hijos de una pareja de médicos en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Así lo anunció el sábado la defensa civil de este territorio palestino gobernado por el movimiento islamista Hamas. El director general del Ministerio de Salud gazatí indicó que el ataque tuvo lugar al mediodía del viernes, poco después de que el padre de la familia llevara a su esposa al trabajo. Según un portavoz del organismo de rescate, tanto el hombre como el 10º de sus hijos de 10 años resultaron gravemente heridos. Ucrania afirmó este lunes que recibió durante la noche un ataque ruso con 355 drones, el mayor de este tipo desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. Esta es la tercera noche consecutiva que Rusia realiza ataques a gran escala con drones, una estrategia que logró saturar las defensas aéreas y provocó una docena de muertos el domingo. El Kremlin restó importancia a las críticas del lunes, argumentando que Putin está haciendo lo necesario para garantizar la seguridad de Rusia y que los bombardeos son medida de represalia para los ataques con drones ucranianos contra el territorio ruso. Al menos 17 personas resultaron heridas el viernes en un ataque con cuchillo en la principal estación de trenes de Hamburgo, en el norte de Alemania. El cuerpo de bomberos informó que 6 de las víctimas se encontraban en estado grave, mientras que la policía detuvo a una mujer de 39 años que se cree que actuó sola. Por el momento no había indicios de que la sospechosa tuviera motivos políticos. En cambio, se está considerando la hipótesis de que pudiera haber estado atravesando una emergencia psicológica.
Una jueza estadounidense bloqueó el viernes de manera temporal la decisión del gobierno de Donald Trump de impedir que la Universidad de Harvard matricule y acoja a estudiantes extranjeros por considerar la medida inconstitucional. El jueves, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la potestad de Harvard para matricular a extranjeros, amenazando el futuro de miles de estudiantes y los valiosos recursos que inyectan a la institución. Pero Harvard presentó una demanda en contra de la medida y la jueza del Tribunal Federal de Massachusetts prohibió el viernes a la administración de Trump implementar la revocación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio. De esa manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Atención odontológica con precisión, pasión y experiencia. La doctora Kelly Romero, especialista en prótesis, odontología general y estética. Visítala en el Centro Empresarial La Cascada, nivel 2, consultorio 217. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja.